Hola, ¿qué tal? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley propuesta por Junts per Catalunya para endurecer las penas a los delincuentes multireincidentes. Me voy a centrar en la intervención del ultraderechista Javier Ortega Smith. Veamos qué dice. Muchas gracias. Permítanme que les lea un párrafo que creo que es bastante interesante, aunque ciertamente inquietante, pero verídico. Como se viene diciendo, la ciudadanía percibe, y los datos confirman, que ciertos individuos y determinados grupos organizados de delincuentes viven de la práctica sistemática del hurto y que en ocasiones deriva, atención, a robos con violencia e intimidación que en muchas ocasiones acaban impunes. Esta inquietante percepción de impunidad provoca miedos y sensación de encontrarse en riesgo por parte de la ciudadanía, especialmente ancianos, mujeres y adultos con niños cuando recorren las calles o permanecen en los espacios públicos. ¡Qué gran verdad! Todos los que nos han escuchado dirán: eso es lo que viene diciendo Vox desde hace años. Bueno, ese discurso no lleva años, lo lleva diciendo la ideología de Vox desde hace décadas. Incluso la cadencia que utiliza es de tiempos anteriores a la Guerra Civil. No en vano es un alumno aventajado de las enseñanzas joseantonianas. No ha dicho nada que no haya sucedido toda la vida. Toda la vida ha habido gente que se organiza para robar o lo hacen en solitario, pero habría que diferenciar dos escalas sociales de chorizos. Por un lado están los ladrones de barrio. Estos actúan por necesidad, por la droga o por ser su medio de vida. Son los que suelen acabar los robos con violencia e intimidación si la víctima no colabora porque lo hacen cuerpo a cuerpo. Suelen obtener escasos beneficios. El susto que te llevas o la agresión física es más perjudicial que lo que roban. Esta gente es rechazada por la mayoría de la sociedad. Por otro lado están las grandes corporaciones. Actúan por ambición, por poder y porque pueden. Sus robos nunca acaban en violencia porque las víctimas no se suelen enterar del hurto porque nunca actúan cuerpo a cuerpo. Suelen obtener suculentos beneficios porque lo que roban es muy poco a muchas personas a la vez. Esta gente es admirada por la mayoría de la sociedad. Parece que Ortega Smith se va a centrar solo en hablar de los ladrones de barrio. Resulta que esto que les acabo de leer lo ha dicho el grupo parlamentario Juntos por el Golpe en su proposición de ley. Vaya, aquí tenemos la primera gilipollada del día. Llama a Junts per Cat Juntos por el Golpe. Esta gente y el PP creen que lo que sucedió en Cataluña fue un intento de golpe de Estado. Pero claro, esta gente también cree que el 23F, que fue el verdadero intento de golpe de Estado en España en 1981, liderado por el títere Antonio Tejero, fue un acto de patriotismo. Aparte de que el juego de palabras es lamentable, lo que ha dicho Junts per Cat lo ha dicho siempre, desde la Convergencia y Unió de Jordi Pujol hasta la actualidad. Todas las coaliciones y partidos independentistas de derechas han tenido ese discurso, no es nada nuevo. Y resulta que quien nos trae a la Cámara esta proposición de ley supuestamente para combatir la multirreincidencia es el partido del prófugo de Puigdemont. O sea, lo que se llega a ver en esta Cámara es verdaderamente sorprendente. Repasemos los escándalos en ese Congreso de los últimos años. Tenemos al diputado de Vox, José María Sánchez García, que llamó bruja a grito pelado desde su escaño a una diputada del PSOE mientras proponía medidas para luchar contra la violencia machista. Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no, abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor? Retiro que le ha llamado bruja. Tenemos al diputado de Vox, Manuel Mariscal, que trató de reventar el pleno para que no saliese aprobada la ley de amnistía, levantándose de su escaño y gritando traidores repetidamente a la bancada del PSOE y traidor a un diputado socialista mientras defendía el acuerdo en su uso de palabra. Señora presidenta. También tenemos el abandono de toda la bancada de Vox ante la intervención institucional en el Congreso de los Diputados del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Así que sí, estoy de acuerdo. Lo que se ve en esa Cámara es acojonante. Y claro, uno se pregunta cómo tienen la desfachatez de traer esto los del grupo de Puigdemont. Pues lógicamente, yo se lo explico, porque son los más autorizados para hablar de multirreincidencia delictiva, porque son los que tienen mayor experiencia en el tema. Fíjense que son el partido del eslogan de la multirreincidencia. O tornarem a fer, lo volveremos a hacer. Eso es la reincidencia en estado puro, porque ellos son
la reincidencia en los delitos de golpe de Estado, de sedición, los delitos de malversación de fondos públicos, son reincidentes en la malversación de fondos públicos, son reincidentes en la desobediencia de los tribunales. Por eso vienen a traernos esta iniciativa, porque conocen perfectamente de lo que estamos hablando. No hay un partido político en el Congreso de los Diputados que reincida tanto en un discurso como Vox. El panfleto de la ultraderecha, que se empeñan en llamar programa electoral, es una insistencia constante a 3 puntos claves de sus políticas: España, inmigración ilegal y España. Resultaría gracioso si no fuese tan triste. También me hace gracia que se crea gracioso cuando tiene menos gracia que el pequeño Nicolás administrando tu plan de pensiones. Permítame otro párrafo que también me ha resultado muy sorprendente. Cabe recordar que el derecho a la seguridad se erige como un derecho fundamental de las personas, ligado al concepto de dignidad y libertad. Qué gran frase, ¿no? Y cuánta razón. Además, evitar tratar con rigor el fenómeno de la multirreincidencia provoca armar el discurso a ese lastre que para cualquier sociedad democrática y de progreso suponen los postulados que defiende la extrema derecha. Por todo ello, es perentorio abordar con rigor este fenómeno para reducir sus efectos nocivos, tanto en términos de seguridad como de salud democrática. Fíjense ustedes, se han vuelto fachas. Ahora son ellos los que defienden lo que defendemos nosotros. No es que se hayan vuelto fachas. A ver, en Cataluña los fachas son Alianza Catalana. Esta gente obtuvo en las elecciones autonómicas catalanas de 2024 118.000 votos y 2 diputados, uno por Girona y otro por Lleida. Alianza Catalana es el equivalente de Vox en Cataluña, y lo único que les diferencia es lo que más les une: la exaltación del nacionalismo. Vox por España y Alianza Catalana por Cataluña. Junts per Cat es el equivalente al PP, es lo mismo, las mismas políticas. Parece que ha calado en la opinión pública que ser independentista es ser socialista, comunista o socialcomunista. No tiene por qué. Al igual que ser republicano no es ser necesariamente de izquierdas. Es un grave error creer esto porque no es cierto. Todo lo que ha dicho este sucedáneo de ser humano de Junts no es ningún secreto. No está descubriendo la pólvora, lo vuelvo a repetir. Junts lleva practicando estas políticas desde las épocas de Jordi Pujol. Esto es absolutamente incoherente. Bueno, es incoherente como todo lo que ocurre en política en este país. Como es incoherente escuchar al Partido Popular presentar iniciativas hablando de emergencia migratoria al partido que en esta misma Cámara ha regularizado junto con la PSOE a 500.000 inmigrantes ilegales, que ha repartido a los menas por toda España y que en su proposición es incapaz de poner la palabra devolución a sus países de origen de todos los inmigrantes ilegales. Eso es tan incoherente como ver al Partido Socialista y al presidente autócrata Sánchez hablándonos de que va a combatir la corrupción o que va a combatir la manipulación en los medios y los bulos, al partido de la manipulación y al partido de los medios y los bulos. La PSOE dice. La desesperación es tan evidente que disparan contra el único partido con el que pueden hablar. ¿Qué puede ser más incoherente que eso en política? No mucho, o sí. Tal vez la incoherencia se muestre también en las cuentas internas de su partido. En 2023 Vox perdió 2 millones de euros en ingresos por la debacle en las urnas. Perdió 19 escaños. Menos escaños, menos financiación pública. Sin embargo, se sigue destinando una partida de 2,5 millones de euros a la Fundación Disenso. La mitad de sus afiliados no pagan la cuota y tuvieron que pedir un crédito de 9 millones de euros para poder hacer las campañas electorales. Y aunque están obligados por ley a hacerlo público, el partido se ha negado a decir a qué entidad bancaria pidió el crédito. Y habla de autocracia del gobierno de Sánchez, cuando Vox es el partido más opaco de España, con Abascal como líder supremo. Da gusto ver cómo Vox da ejemplo de coherencia. Fíjense cómo nos copian a Vox. En 2021 ya presentamos una proposición para lograr que el agravante de multirreincidencia fuera de verdad efectivo, pero no los 6 o 18 meses que nos presentan en esta proposición, sino de 1 a 3 años y además ampliándolo a los delitos, además de hurto, de estafa. O la pena de muerte a latigazos por proponer, pero vamos a ver, Belloto. ¿Quieren meter esas penas a la reincidencia y ampliando la estafa con la que tenéis liada internamente en Vox?
Este tipo solo propone salvajadas. Quiero pensar que dan este discurso porque necesitan recuperarse desesperadamente por la caída de apoyos en las urnas, apelando a los 4 pirados que les siguen votando por convicción ideológica. Pero la realidad es que lo piensan de verdad. Y también piensan que ellos pueden hacer lo mismo sin recibir el castigo que piden, porque ellos lo hacen por España y por patriotismo. Para ellos, el fin justifica los medios. Como digo, viven en un mundo que dejó de existir en 1975. ¿Por qué Juntos por el Golpe nos trae ahora esto? Porque le están comiendo la tostada electoral, porque está perdiendo votos a carretillas en Cataluña, porque los catalanes están hartos de no poder moverse con libertad en sus calles. No es más que un maquillaje puramente electoral. Tiene razón, pero todo lo que ha dicho es aplicable también a Vox. Por eso precisamente está Ortega Smith haciendo esta intervención, porque, como digo, necesitan recuperar los votos que han perdido en las últimas generales, necesitan sacar su radicalidad, necesitan que hable el núcleo duro de Vox, necesitan mostrar su verdadera cara. ¿Y quién mejor para mostrar la radicalidad de Vox y su verdadera cara que soltar a Ortega Smith en el Congreso? Esta situación delictiva en España que han provocado todos los del consenso progre tiene 3 gravísimas consecuencias. La primera, la desprotección absoluta de las víctimas, desamparadas ante el delito porque el Estado no les protege. Segundo, la absoluta desmoralización de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestros jueces, fiscales y abogados, cansados de trabajar duro para ver a los delincuentes otra vez en la calle. Bueno, ya aquí se crece y comienza a soltar basura y embustes. No es cierto nada de lo que está diciendo. Si Vox es el incendio, este tipo es el que prende la mecha. Si fuese verdad todo eso que está diciendo, España sería un estado fallido, no la 4ª economía de Europa y un país que funciona perfectamente. Es cierto que este discurso cala en mucha gente, pero no en tanta como la que se puede creer. No han perdido 19 escaños por un milagro. Los han perdido porque la gente se ha dado cuenta de que lo que dicen no se corresponde con la realidad, así de simple. Este mensaje nacionalpopulista no funciona, o por lo menos no funciona al nivel que ellos desearían, porque el discurso del miedo siempre va de la mano del discurso de odio. Y la gente, salvo excepciones, está hasta los cojones del odio. Y lo peor de todo, la impunidad de los delincuentes, ese efecto llamada al delito. España es un país atractivo para la delincuencia porque no se combate seriamente y porque los delincuentes están tranquilos con estas políticas penales laxas y siempre buenistas. Y aquí tenemos la relación entre delincuencia e inmigración, nunca falla. Recordad los 3 puntos claves de sus políticas: España, inmigración ilegal y España. Los inmigrantes irregulares, que en su mayoría trabajan en el campo por unas migajas, son captados por empresarios que en su mayoría son votantes de Vox y quieren que esta situación continúe así. Si marginas y señalas a la inmigración irregular como ilegal, los sacas del sistema y pasan de ser seres humanos a objetos humanos. Si no tienen derechos, es más sencillo aprovecharse de ellos. Dice que genera la multirreincidencia alarma social. Aquí creo que se ha quedado muy corto, porque es cierto que la multirreincidencia crea alarma social, pero lo que más crea alarma social en España es un autócrata como Sánchez, que con los 7 votos de Junts ha indultado a golpistas, ha amnistiado a delincuentes, les quiere regalar un cupo catalán fiscal a cambio de votos, les va a regalar un referéndum de secesión y está poniendo en riesgo la soberanía, la seguridad de la nación española. Eso sí es alarma social. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí la intervención de Ortega Smith, un tipo que es una alarma social con forma humana. Oír su voz es como escuchar la sirena de una ambulancia. Siempre que habla, alguien entra en urgencias. Y el niño Jesús llora. Creo que el Dr. Frankenstein tendría que volver a intentar crear otro ser vivo, pero esta vez debería colocarle un cerebro sano. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.